tenemos ahora como invitado a Marco Fernández y vamos a platicar con él de un tema un poco doloroso, Leonardo, pero adelante. Pero que merece, por supuesto, Hola. examen. Doctor, Así ¿cómo es, estás? Hola. Así es. Oye, pues tenemos los datos de la última prueba Planea que midió a los chicos de tercero y secundaria y la verdad es que estamos igual que hace 2 años. ¿Tú qué lectura tienes de esos datos que están pues en el centro del desempeño, en este caso la escuela secundaria? De hecho, los resultados son más trágicos porque estamos igual que en los últimos 12 años, porque las primeras pruebas nacionales estandarizadas que se dieron a conocer fue el antecedente con enlace en 2005. Sí. ¿Y son todas ellas comparables? Todas, o sea, no son, metodológicamente hay diferencias, pero el propósito de medir el aprendizaje de los chicos, tanto en primaria, en secundaria como en media superior, lamentablemente es consistente. Tenemos una tragedia en donde la mayor parte de nuestros estudiantes no comprenden lo que leen, tienen un pobre manejo del lenguaje, tienen pésimos resultados en matemáticas y sí tenemos, además de esta generalizada mala calidad educativa, un problema de desigualdad muy profundo, porque cuando empieza uno a comparar los resultados entre los distintos tipos de escuelas a las que acuden los y también estudiantes, por entidad federativa. Y por entidad, híjole, hay desigualdades ahora muy entramos, grandes. digamos, a la parte más ya especializada o particular. Pero en términos generales, o sea, claramente, o sea, se cambió el modelo de evaluación o el tipo de examen y no hemos avanzado respecto al nuevo formato. Por supuesto, se dice que la reforma educativa está implementándose y todo lo demás. Pero, ¿tú cómo leerías esto? ¿Esto es un fracaso colectivo? ¿Es un mal diagnóstico que nos ha llevado a una mala solución? ¿No estamos, digamos, incentivando apropiadamente el sistema? ¿Tú qué dirías que está ocurriendo en el plano general? Y si quieres entramos ya a las particularidades. Pues mira, yo lo que observo es que... Perdón, déjame nada más acotarla. O tú dirías, esto era esperable, es parte de la implementación de la reforma educativa, esto era un resultado a largo plazo, o sea, ¿cuál es la versión? Mira, a mí lo que me preocupa es que pasan los años y son reiteradas las conversaciones como las que estamos teniendo ahorita. Tenemos una tragedia que no cambia, ya sabemos que tenemos pésimos resultados, que hay desigualdad entre las escuelas y no pasa nada. Y no avanzamos. Siempre se nos dice los resultados educativos toman tiempo, pues ya pasaron prácticamente 1 década y media y no hemos mejorado, por ejemplo, en la prueba PISA. Los resultados, todos son consistentes. O sea, todos nos están señalando las dolencias del sistema educativo. Y la pregunta inevitable que tenemos que hacernos como sociedad es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué en verdad no nos hemos tomado en serio políticas públicas para cambiar estos malos resultados? Sí, es cierto, los resultados educativos toman tiempo, pero cuando uno observa, por ejemplo, los últimos resultados de la prueba PISA para América Latina y ve los avances, por ejemplo, que tiene Perú en los últimos 5 años, un estudio reciente del BID, del Departamento de Educación, así lo señala, y ve el estancamiento de México en los malos resultados, pues sí, uno se pregunta, estamos haciendo cosas muy mal. Tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, creo, un problema sustantivo que adolece el sistema educativo, que es de corrupción. Hacemos el mal uso de los recursos públicos que se destinan al sector, no gastamos poco, pero gastamos mal, solapamos un montón de tranzas y no usamos bien el recurso para formar al elemento más esencial que todos los estudios internacionales señalan es el necesario para cambiar los resultados educativos, que son los docentes. Entonces, primer problema, corrupción. Segundo problema es que no hemos tomado en serio el preparar, el formar de manera distinta a los docentes para que podamos empezar a ver mejores resultados en el aula. Tercero, tenemos un problema de gobernanza en el sistema educativo muy pobre, porque pasa por 2 lados. Por un lado, un problema amplio de un mal federalismo educativo que está a medias, como todo lo que pasa en la política pública de nuestro país.
en donde tenemos un federalismo que supuestamente ha devuelto funciones esenciales a los estados, como los servicios de salud, seguridad y en este caso educación, pero que centraliza un montón de cosas y abre la oportunidad para que nadie rinda cuenta, se echan la bolita, ¿no? Vimos los resultados y las acusaciones mutuas entre la Secretaría de Educación y las autoridades educativas de los estados de los pobres resultados que se están observando. A ese problema también se añade pues lo que históricamente tenemos desde el 43 con la influencia excesiva y nociva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el sistema educativo. ¿Y por qué digo este punto que es importante? Porque ellos se han convertido en juez y parte, en autoridad. Siempre dicen, es que es el problema de la autoridad, pero cuando uno ve secretarios de educación en los estados o directores generales de educación básica y demás, y ve de dónde vienen, pues ven que son del sindicato. Sí, y entonces, un actor político de primer exacto. orden. Claro, Entonces, empieza uno a juntar los factores y el resultado final es que tenemos, digamos, estamos entrampados en tres problemas. Entonces, decías corrupción, gobernanza, injerencia del sindicato, ¿esos son los tres? Y mala formación de nuestros docentes. Y esto se traduce en una trampa primero de inequidad de oportunidades educativas, una trampa de mala calidad de la educación, y estos dos factores hacen que tengamos una trampa de pobreza que no podemos todavía atender pues muy puntualmente porque tenemos estos problemas en la educación. A ver, eso, digo, sí, nos pintas un panorama que además aborda muchos temas y muchas cosas que concluye exacto en esta como digamos, trágico, ¿no? Repetición del círculo de pobreza que incluso el Instituto de Evaluación Educativa lo dijo, ¿no? En su presentación de los resultados de la prueba de Planea, que es la parte más dramática, efectivamente, y con eso, bueno, me parece una reflexión final sobre eso. Pero pasa sobre muchos temas, y yo justamente lo que te quería preguntar es, digo, acá pasamos por un proceso de reforma educativa, digamos, muy ambicioso, y no solo me refiero a la parte legislativa, sino tocando puntos de los que tú acabas de decir. Para empezar, cosa que digamos, pareció empezar con un buen diagnóstico, al principio de esta administración, en 2013, con aquel famoso censo, ¿no? De las escuelas y de los maestros, de los directores, porque ni siquiera sabíamos bien a bien, ¿no? Cómo estaban, cuántas escuelas teníamos, cuántos profesores estaban en las escuelas, cuántos estaban comisionados en labores de los sindicales, todo esto. Entonces, como para hacer un diagnóstico y además saber que la parte de la calidad de la educación. Viene la reforma, que además incluye ley, ¿no? Si no mal recuerdo y me corriges, la ley de educación, o sea, reforma la ley de educación y además la de la carrera magisterial, la de la profesión docente, la de servicio profesional docente. Entonces, tienes como atacando ese otro punto, tienes la parte también del currículum docente, de esta, ¿no? Posibilidad de cambiar, tienes la parte de cambiar la forma de aprender a aprender, ¿no? Con este cambio de orientación de memorizar del modelo educativo, ¿no? Versus aprender, justamente. Entonces, todas estas, digamos, partes o componentes, digo, ¿en dónde estamos justamente cojeando, o son distintos ritmos de implementación, o nos estamos topando justamente con complicaciones de las que tú estás señalando, de que todavía no tenemos la parte de corrupción, inclusive para la evaluación de los maestros, ahora que ya no se heredan las plazas y que se concursan? Digamos, no hay alguna luz al final del túnel, es decir, algo que traiga un buen ritmo o algo que se pueda rescatar. Yo creo que en este sentido ni todo es negro ni todo es blanco. Cuando uno observa la discusión que en las últimas semanas ha habido sobre la reforma educativa, por un lado está la postura del gobierno, que con franqueza tiene un discurso, la verdad, falto de autocrítica, falto de señalamientos de limitaciones que hay importantes en la forma en que se han implementado políticas clave de la reforma. Del otro extremo están personajes como por ejemplo López Obrador, que ha hablado de la necesidad de revertir la reforma, cancelarla, que esto no es una reforma educativa, que esto es una reforma administrativa laboral y demás. Y a mí me parece que un análisis justo tendría que reconocer
Aspectos que son importantes, que se están tratando de avanzar para corregir estos problemas, limitaciones sustantivas que ha habido en la forma en que se implementan estas políticas públicas, y ahorita podemos platicar de ellas, Claro. y cosas que precisamente uno tiene que tratar de poner sobre la mesa para ver cómo mejoramos lo que tenemos y cambiemos cosas que sí son cuestionables, por ejemplo, respecto a la reforma. Y que uno esperaría entender que el propósito primario de toda esta discusión tiene que ser el derecho efectivo de los niños y de los jóvenes a tener una oportunidad educativa con calidad. Claro. Entonces, a ver, por un lado, sin duda alguna, es un elemento fundamental, colegas, que se haya introducido la discusión de tener un servicio profesional que ataque estas malas prácticas de venta y herencia de plazas. Estamos Es de acuerdo. absurdo Eso sí, totalmente. pensar que vamos a seleccionar a los maestros por conectes y no por capacidades. ¿Ok? Entonces, el problema es cuando empieza la implementación, por ejemplo, de la evaluación de los docentes para entrar a este servicio profesional. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente estas prácticas de corrupción de muchos años, pues no es tan fácil, se resisten a morir, ¿verdad? Y entonces, en los estados, el sindicato sigue teniendo mucha fuerza e influencia sobre los aparatos educativos estatales. Y a pesar del manotazo que se dio contra el Bester Gordillo, pues el resto de los liderazgos de las secciones sindicales ahí se permanecieron. Entonces, cuando comienzan a hacerse los concursos de ingreso, la reforma establece que las plazas que estén disponibles se tienen que dar en el orden de los resultados de la evaluación para que en verdad los mejores maestros sean los que entren al servicio. ¿Ok? El problema es que a la hora del reparto de las plazas, una vez evaluado a la gente, los estados, muchos de ellos, se han resistido en transparentar la asignación de plazas y recurren a un montón de triquiñuelas para alterar los órdenes de la asignación de las plazas o ¿Por razones dificultar políticas o por qué? razones políticas, corrupción. ¿Ok? Y muchas veces, y eso ha sido parte muchas veces de la tensión entre la sociedad civil y la autoridad federal, decirles, a ver, ustedes saben que está ocurriendo esto, ustedes tienen que enfrentar las resistencias en los estados y abrir la información para poder exhibir a los transas. Hay unos que están haciendo las cosas bien, hay estados que sí están tratando de empujar y hay otros que no. Que con, digamos, pocas variaciones. Pero a ver, hay dos formas de ver esto y déjenme simplificarlo brutalmente. Verónica hacía brillantemente una síntesis de la reforma educativa y yo pues le pondría palomita a todo y diría sí, sí, efectivamente, cambiaron todo eso y yo creo que era, digamos, lo que había que hacer. Yo creo que había que modernizar todo esto. Sin embargo, no tenemos resultados. Y podrán decirnos, es que las reformas maduran. Bueno, en estos últimos días alguien podría decir, oiga, ¿y cómo es que la energética da tan buenos resultados en tan corto plazo? Y ya el secretario del ramo puede decir, se consolidó. Exacto. Y tenemos esperando 93 mil millones de dólares para invertir. Y estas nos dicen, ¿sabe qué? Sí. Me da mucha pena decirle que siguen reprobados, siguen igual. Mi pregunta sería, bueno, ya olvidémonos de la reforma y toda la discusión política. ¿Cómo hacemos más eficiente un sistema que tampoco te da muy buenos resultados en el privado, que tampoco te da muy buenos resultados entre entidades más ricas y entidades menos ricas, entidades que se han comprometido con la reforma, a otras dices, pues realmente las variaciones están en el margen? Exacto. Y me temo que si fuéramos médicos diríamos, pues diga usted lo que quiera, doctora Ortiz, diga usted lo que quiera, doctor Fernández, el niño sigue teniendo 39 de calentura. ¿Qué hacemos? Uno, creo que es fundamental que las reglas que nos hemos dado para empezar a cambiar esto realmente se cumplan. Y ese es el problema de la autoridad. O sea, es ahí, por eso hablaba de los problemas de la opacidad con la que se asignan las plazas, porque entonces tú desmotivas al maestro que está creyendo en el mérito para entrar al sistema y tener su plaza y ve que de repente pues, se cuelan problemas de tranzas. Te compro esa, pero ¿por qué el privado no funciona mucho mejor? El privado, porque tampoco tiene mecanismos para la exigencia precisamente de rendición de cuentas. Nunca se ha entendido que, aunque sí es cierto que tienen mejores resultados respecto a la privada, respecto a la pública, cuando tú controlas por el nivel de ingreso, pues los resultados son muy cuestionables. Y los papás no entienden que lo que están comprando, son conexiones,
no conocimientos, y eso es una tragedia. Y no hemos exigido como sociedad, necesitamos una mejor calidad educativa que tiene consecuencias, si no lo cambiamos, sociales muy importantes. Sí, tenemos un conformismo con ese, ¿no?, statu quo de que aceptas justamente qué es lo que estás esperando del sistema educativo, ¿no?, que no necesariamente es conocimientos, es una crítica muy fuerte al sistema privado. Pero déjame nada más un momentito. El tema, o sea, por lo menos estamos pudiendo hacer el tema de la evaluación de los maestros, es decir, acuérdate que incluso hubo problemas que estados completos, ¿no?, no permitían en el sindicato. No se hizo en todo el país, ¿eh? No, ahorita vamos a... No, bueno, eso sí, pero me refiero de los siempre, docentes, no, me los refiero de los estados docentes. de la resistencia, Exacto. que son los mismos que tampoco se ha avanzado sí. en la evaluación de sus docentes. Sí, ese es un tema, y ahorita hablamos justo de las características de la prueba, pero nada más para el tema, digo, completar con el tema de lo que hablas de los maestros. Estamos por lo menos avanzando en el tema de evaluación y acreditación, o sea, es decir, ya sabemos por lo menos cuáles son los maestros que sí tienen un buen nivel para estar enfrente de las aulas, cuáles están reprobados. Pues me gustaría decirte que sí, pero la verdad es que vamos a medias, y es por eso que decía la falta de autocrítica de la autoridad federal en este sentido. Cuando nos presumen que tienen no sé cuántos miles de maestros evaluados, tramposamente, y ellos lo saben, juntan todas las evaluaciones de ingreso, las evaluaciones de desempeño, las evaluaciones para subir en el ascenso, y entonces muchas veces hay maestros que son contados 2 veces. El problema, o sea, a ver, sí, o sea, no la esencial es la evaluación del desempeño. Es entender cómo están los docentes que están ahorita dando clases, identificar las áreas que tienen fuertes y las áreas que se tienen que mejorar, y hacer lo que entonces el secretario Nuño anunció con bombo y platillo, y que también otra vez, perdón, pues sí tenemos que calificar el argumento de los trajes a la medida, ¿no? Se decía, vamos a hacer cursos que son trajes a la medida. Y yo siempre le he comentado a la autoridad, híjole, pues hay que mandar al sastre a la escuela, porque sí tenemos un problema serio en ajustar los cursos de capacitación a los docentes para que realmente atiendan los problemas que la evaluación está detectando que tienen. Porque si no hacemos eso, ¿para qué entonces estamos evaluando? Queremos una evaluación para poder entonces identificar, una vez que ves los problemas, formas a los maestros para irlos corrigiendo, y eventualmente tú esperarías que eso se refleje en mejores resultados de sus alumnos. Claro, pues en el margen, pues ¿no? Sí, Dices, algo, ¿no? Y eso, perdón, pero todavía estamos muy lejos de lograr esa meta. Entonces, obviamente, o sea, si no hacemos esa parte, si por ejemplo no utilizamos de manera inteligente los resultados para empezar a hacer diseños de políticas públicas distintas, pues no esperemos que van a cambiar por sí solos los resultados. ¿No? ¿Dónde están los incentivos? Sí, por supuesto. Bueno, muy provocadores reflexiones, y nos falta todavía hablar sobre la prueba Planea. Tenemos que hacer una pausa que es muy breve. No se vaya. Volvemos, estamos platicando con Marco Fernández. La prueba Planea se aplica a todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas que cursan los grados terminales de la educación obligatoria, tercero de preescolar, sexto de primaria, tercero de secundaria, y en 2017 se aplicó por primera vez en educación media superior. Junto con las pruebas Planea, se emplean los cuestionarios de contexto que tienen el propósito de conocer el entorno personal, familiar y escolar en que se desarrollan los aprendizajes. Seguimos platicando con Marco sobre este como corte de caja que significan los resultados de la prueba Planea. Antes de ir a lo que nos dicen exactamente, nada más en beneficio de nuestro auditorio y de la plática misma, recuérdanos cómo está hecha la prueba Planea, porque además veníamos de este tema del enlace Planea, etcétera. ¿Cuáles son las características metodológicas? La prueba Planea, muy simple, es una prueba estandarizada que se aplica a una muestra de escuelas en el país, públicas y privadas, en distintos años escolares, en este caso en el tercero de secundaria, y que busca medir los conocimientos de acuerdo al currículum escolar que tienen los alumnos tanto en el área de matemáticas como en el área de lectura, comprensión de lectura y manejo del lenguaje.
Y entonces, pues tiene una serie de reactivos, se hacen las comparaciones, y te arroja resultados que son representativos a nivel por entidad federativa, a nivel nacional, y también te permite ver las diferencias entre los tipos de escuela para ver estas desigualdades de las que hablábamos hace ratito en términos de los resultados de calidad educativa. Y tienes un 5 y un 8% en las dos materias que van en el pelotón, digamos, de vanguardia. Pero los más pobres reciben, o las escuelas que están en los estados más pobres o en las peores condiciones, te reproducen el, digamos, ciclo de la pobreza y por tanto, esto que esperaría uno en la teoría, que la escuela sea un elemento de movilidad social, darle a un chico mejores condiciones de empleabilidad, pues resulta que con dificultades se expresan y con dificultades reciben una instrucción completa, ¿no? Exactamente, o sea, uno observa, por ejemplo, las telesecundarias o las escuelas comunitarias, que son las que atienden a estas comunidades rurales muy pequeñas, en las que el maestro realmente no es un maestro. Las de las comunidades son jóvenes que terminaron el bachillerato, que entran a dar clase en ese tipo de comunidades. Tanto esas escuelas como las telesecundarias son las que tienen peores resultados por mucho respecto a las escuelas secundarias generales, técnicas o a las privadas. Y pasa lo que decías, Leonardo, o sea, tenemos, por eso hablaba al principio de la trampa de la inequidad, la trampa de la mala calidad y por lo tanto la trampa de la pobreza, porque no está sirviendo la escuela como esa escalera de ascenso social, no. Y esto es una tragedia, porque estos resultados de por sí preocupantes, todavía creo que son peores porque no precisamente por la parte de las resistencias políticas, no tenemos resultados representativos de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, que son entidades que sabemos que tienen problemas sustantivos de pobreza y que lamentablemente son escenarios de frecuente pérdida de clases por problemas magisteriales, y pues uno no necesita ser súper científico para asumir pues, las condiciones de educación en esas entidades. No, definitivamente, y además justo ahí es donde ves comunidades indígenas y demás, que son las que al final se quedan también mucho más rezagadas. Tú hablaste ahorita de que es una selección muestral, es decir, es una prueba muestral. Antes se hacía censal, o la idea justamente era de que así auténticamente, ¿no?, los padres de familia pudieran ver la escuela de sus hijos específicamente, en dónde quedaba ubicada y cuál había sido el desempeño. No perdemos esa información a la hora de hacerla muestral y simplemente pues nos damos una pincelada de la idea, ¿no? Justo ha sido parte del debate que se ha tenido con, en este caso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Nosotros, varios de especialistas en materia educativa, hemos insistido del por qué era importante tenerlo de manera censal y en más años escolares y no solo los terminales de cada ciclo escolar. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado en otros lados del mundo es que al tener estas muestras censales, uno, pues puedes cumplir el derecho de que todo padre tiene para saber cuáles son los resultados educativos que están recibiendo sus hijos. Siempre se quieren salir los del INE diciendo, no, pero bueno, los maestros evalúan constantemente a sus alumnos. No, pero a ver, justo la virtud de tener un instrumento estandarizado externo es que independientemente de cómo evalúe el maestro, si el maestro realmente cumplió con los objetivos que tendría que cumplir, tendría que tener buenos resultados respecto a otros alumnos en mismas condiciones socioeconómicas. Y eso no lo podemos saber porque ahora es muestral, ¿okay? No tenemos, por ejemplo, o sea, el hecho de que la prueba se haga en tercero de secundaria y no primero, segundo y tercero, bueno, pues ya se van los chicos. ¿Y ahora qué hacemos? Salieron malos, salieron mal. Y tenemos de alguna manera forma de hacer política pública para poder corregir los resultados, que esos chicos que tomaron la prueba vayan en sus siguientes años escolares tengan mejores resultados. No, porque además en el caso de media superior también se aplica solo la prueba en tercero de media superior. Entonces no sabemos en ese inter para el seguimiento de las trayectorias educativas qué está pasando con la educación de los alumnos, y por lo tanto además no hemos explotado estos resultados para hacer una cosa que en teoría suena bien bonito y en la práctica no hemos logrado, que es hacer
comunidades de aprendizaje. Y va pasando de un nivel a otro. Hace unos días leía las memorias de José Sarucán como rector, fue rector de la UNAM en los 90, y decía, el problema del bachillerato de la universidad es que recibía ya en aquella época estudiantes secundaria perfectamente mal formados, claro, y lo único que pasa es que pues, los buenos siguen avanzando en el sistema y tendrán mejores trabajos, y a todos los demás los vas dejando atrás, lo cual es inadmisible en una sociedad que pretende dar oportunidades. A mí el tema de Michoacán, de Chiapas y de Oaxaca me parece que es explicable políticamente y uno entiende ese desastre. Pero a ver, aprovechando que te tengo, doctor, ¿cómo explicamos Nuevo León? O sea, tú dices, a ver, ahí está la prueba Planea, es una entidad que tiene todo, es rica, es una entidad fundamentalmente urbana y todo lo demás, y me pregunto, y perdón por la impertinencia, que el gobierno federal dice, los estados tienen mucha responsabilidad en esta, y no lo niego, no lo dudo. Pero, ¿y los padres de familia toman un sabático en Nuevo León? O cuando sus hijos están viendo 5 horas la televisión, ojalá vean en el canal del Congreso y te vean a ti, pero 5 horas la televisión y el resto del tiempo con el telefonito. Entonces tú dices, aquí pues la responsabilidad es solo del gobierno, o tienes una ciudad pasiva que ha abandonado la comunidad escolar y ha abandonado la posibilidad de que haya un contexto de exigencia, es decir, a ver, a mi niño le da usted una educación de calidad y si no la complemento yo. Porque yo lo que observo cuando veo las encuestas que le preguntan a los padres de familia su nivel de satisfacción respecto a la educación que reciben a sus hijos, es dramáticamente preocupante que están bien contentos. Fantástico. Cuando veo nuestros resultados tan general, pobres, sí. Mi dicen, niño, oiga, mi niño va a la escuela y está ahí 4 horas. y en ese sentido, Es que son guarderías, ¿no? es un problema, creo, que tiene impacto en un montón de arenas de la política pública del país. Desde mi punto de vista, tenemos una ciudadanía apática, poco exigente, que busca solo responsabilizar en todo al gobierno, pero no pasar de la queja a una demanda de acción muy concreta. Porque, o sea, ya llegará un presidente que arregle la educación. Exacto. Y entonces nuestros niños ya sabrán sumar y expresarse correctamente. O sea, desde cosas tan simples como la poca participación de los papás en los consejos o en las juntas directivas de padres de familia para poder platicar con los maestros y decir, oye, a ver, ¿qué le estás enseñando a mi hijo? ¿Cuáles están siendo los resultados? Oye, a ver, está faltando mucho el profesor, no está faltando el profesor, ¿por qué está faltando? Oigan, en las escuelas públicas tenemos una serie de presupuestos, ¿cómo se están usando? ¿Por qué no podemos exigir que cada uno supiera, cada padre pudiera saber cuál es el presupuesto que recibe la escuela a la que va su hijo y poder ver... A lo mejor exigirle a los niños, o sea, no puede ser que estés en tercero de secundaria y no seas capaz de expresarte correctamente. Y esas cosas, esa falta de involucramiento social, sí tienen una consecuencia trágica, porque cuando vemos estos resultados, no se necesita ser teórico para poder entender lo que implica en términos sociales. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos, además de una ciudadanía de baja calidad, tenemos un problema de no ser competitivos en el mundo? Sé que ustedes analizan muchos los temas económicos. ¿Por qué creen que en las cadenas globales de producción no tenemos los segmentos de mayor valor agregado? Porque no tenemos a la gente suficientemente preparada que tienen estos problemas de educación para poder competir al tú por tú con otros países que se están avanzando en materia educativa. Entonces, cuando empezamos a ver las consecuencias en nuestras vidas de estas cosas, tendríamos que decir, híjole, no podemos andar de apáticos. O los Dreamers, porque son más productivos cuando son tan mexicanos como nosotros. Por supuesto, que no es de capacidades de la gente, pero yo creo que además ahí hay un tema muy, muy importante. A ver, muchos de estos padres apáticos y todo, pues son producto de esa misma educación. Es decir, no hay un punto de referencia de decir qué educación le están dando a mi hijo, digamos, porque no tengo nada contra qué compararlo, de decir, oye, pues es que si fuera esta otra escuela. Sí lo tienen, Verónica. Ahora sí, exacto, tienen pero esto nos ha llevado una década de comparar resultados del sistema incluso educativo. pero incluso la formación de sociedad civil exigente es algo que ha tenido que venir exactamente desde iniciativas académicas o de activismo, ¿no? de la sociedad,
en muchos de los ámbitos, no solo en materia Pero perdóname, educativa, pero sí. no te quiero llevar la contra ahí, No, pero que está- no se dan cuenta los padres que sus hijos no son capaces de Sí. recibir una orden compleja, es decir, Sí. a ver, hazme una suma compleja. Pero esta apatía frente a la digamos, a lo que te Estoy están hablando dando. de un sector urbano Esto- en Nuevo sí. León. A ver, Sí. yo siempre trato como de bajarlo a lo más práctico, ¿no? Digo, bueno, a ver, estos resultados en matemáticas implica que si tú mandas a tu hijo a la tienda con un billete de 500 y le compra pides unas algo, cosas, no sabe. igual no No sabe le dan el cambio bien. si le dan el cambio bien, porque no puede hacer esa operación mínima que se necesita para poder en ese momento calcular cuánto le tienen que dar de cambio. O sea, estamos hablando de que son cosas muy prácticas, ¿no? Insisto, no son teorías, ¿eh? Es algo práctico. De la vida en cotidiana, que claro. Uno agarra un libro, lo está leyendo, oiga, dime, ¿cuál es la idea del autor? Y se quedan callados. Sí. No pueden, Sí, no no pueden, hubo una articular conexión. de manera adecuada un pensamiento. Que O esas sea, ya son señales entonces, de alarma. Son señales supuesto. muy preocupantes. Me decía un Entonces, funcionario de sí. la OCDE, díctele una receta Sí, y vea exacto. si la retiene. Exacto, A la ver, prueba tienes es que lo que hace romper la los prueba. huevos, hacer no sé cuánto. Es decir, ¿qué me dijiste? ¿Cómo era la orden? O sea, esa parte no la logran. Exacto. Y yo creo que sí es una señal de alarma pues muy evidente. Pero Así la es. parte que yo no sé, o sea, trato de hacer como mi investigación y teniendo estas oportunidades de platicar con mayor número de audiencia, etcétera, todavía no termino de encontrar la manera de provocar a más gente de salir de su apatía. Bien. Si no somos capaces como sociedad de en serio ponernos las pilas, Claro, pues eso es a lo que me no refiero. va a haber Con forma la educación de de- nuestros de- hijos. exacto. Muchos, O sea, muchos no hay padres, forma. muchos No va a padres haber lo que forma. sienten es que si entonces van a una escuela privada, ¿no? Es decir, entonces eso ya automáticamente eleva el nivel de preparación. Y lo que estamos viendo es que pues están, ¿no?, tirando el dinero porque la educación Que privada hay muchas, tiene lo la que le misma- llaman las mismas despectivamente debilidades. Es patitos. muy fuerte. Sí hay unas patitos Pero es eso. caras o otras patitos no tan caras, No tan- pero sí, patitos al fin y al exacto, cabo. exactamente. Entonces sí tenemos un problema Por supuesto. en donde, o sea, yo sí creo que si, insisto, si no nos damos cuenta las consecuencias de estas carencias, es que sí estamos en el hoyo. Porque justo lo vemos en otros temas, el tema anticorrupción. O sea, ¿cómo vamos a tener una ciudadanía más participativa, menos dejada, más dispuesta a tener valor ético de denunciar un acto de corrupción, si ni siquiera tiene una buena educación que Por le permita supuesto. comprender, o sea, de que tienen que dar esa lucha de participación? Recientemente estaba leyendo un libro que habla de las raíces históricas de la corrupción, ¿no? Y el libro lo que habla es cómo la educación, la expansión de oportunidades educativas en países que están en los primeros lugares de combate a la corrupción, fue un elemento esencial para lograr esos resultados en el combate a la corrupción. La educación sí es una herramienta para formar una mejor ciudadanía, menos dejada, exigente y demás. Entonces, justo por eso creo que es importante dar esta batalla. Y sí no sé todavía, la verdad, cómo multiplicar, digamos, por alguna manera, el ejército que está dispuesto a dar la batalla. Decías tú, estamos en el hoyo. Yo no quisiera quedarme, por supuesto, con un toque pesimista, pero sí dimensionar el problema que tenemos. O sea, se hicieron públicos los resultados de Planea y un montón de sectores dijeron, bueno, pues así es México. A ver, Le ¿por qué toma tenemos muchos que años, cambiar sí. si nuestros estudiantes son analfabetas funcionales? Y las consecuencias en términos de trayectos de vida, o sea, de rutas de vida de esos muchachos es, pues usted tiene un pésimo desempeño en secundaria y va a tener un trabajo que en muy pocas ocasiones va a superar 2 salarios mínimos, y así vas explicando vidas que además te alejan de lo que tú decías, darle competitividad al país, dar una mayor cohesión social. Es decir, es una tragedia en toda la línea, y yo no veo que haya pues una expresión política de enorme preocupación, un gobierno que diga, oye, hay que revisar todo lo que estamos haciendo. Aterrizo a preguntarte, ¿hay algún gobierno estatal que sí esté preocupado por esto? Veía que la capital y Puebla tienen resultados diferenciados. ¿Hay algo que cosechar en materia de optimismo ahí? Yo sí, creo que sí. Y creo que también es importante platicar las buenas historias. Hay 2 estados que están realmente empujando mucho el tema educativo. Uno es Sonora y el otro es Puebla. Y sí observo que, por fortuna, hay varios funcionarios públicos
en el sector educativo de esas entidades que se están pues dando guamazos, se están enfrentando las mismas presiones políticas, Sí, exacto, pero están dispuestos a afrontarlas para decir, no, Estás haciendo una se van a inversión. respetar las listas de prelación y aquí mangos de que haya chanchullo, preocupándose en cómo usar la información de estas evaluaciones y empezar a ponerlos en los mapas, georreferenciarla, para decir, ay, a ver, ¿cuáles son las escuelas que están teniendo más problemas? ¿Cómo le vamos a hacer para crear academias de maestros entre ellos para que realmente se apoyen? Y empieza uno a observar en esas entidades que sí, tienen problemas muy serios de los resultados, pero que van mejorando. Y uno quisiera pensar que esas buenas experiencias se pudieran multiplicar en el país. No es que no estén libres de problemas esas entidades, pero yo sí observo de manera objetiva que ahí sí se están haciendo esfuerzos sustantivos. La Ciudad de México es un animal distinto por los problemas, por las diferencias del nivel socioeconómico, que sí ayuda a explicar mucho de los resultados que estén hasta arriba en términos de las pruebas de matemáticas y de lenguaje. Pero justo, por ejemplo, estoy terminando un estudio del problema de la corrupción en la nómina magisterial, y los que se han negado absolutamente a abrir sus datos de la nómina es la SEP, que es la que controla los datos de la nómina de los maestros de la Ciudad de México. Claro. Muy buena para predicar que los estados son muy malos y que la opacidad, pero muy mala para predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, justo, o sea, si no empezamos a empujar eso y abrir y decir, a ver, pues tenemos una claca, tenemos que vernos en el espejo y decir, hay estos problemas, ¿qué vamos a hacer? Porque eso sí, me niego a aceptar que en 10 años nos volvamos a ver y podemos a platicar de la tragedia educativa que no cambia. No, definitivamente no. Y sabes que yo también me niego, quizás suene más radical, yo creo que deberíamos de hacer un sistema de educación pública que fuera el orgullo justamente de México. Hay países que lo tienen, notablemente Francia, por ejemplo. Entonces, yo creo que el día en que un nieto de Carlos Slim estudiara en la misma escuela que el hijo del policía de una de sus empresas, ese día le daríamos la vuelta a la educación en este país. Pero Coincido, nos falta... y por eso es tan importante empujar el derecho, en primer lugar, de una buena educación en las escuelas públicas. O sea, uno observa, es que, o sea, yo empecé a ver los datos, y otra vez era la depresión, ¿no? O sea, bueno, ya sé que ya se volvió a confirmar lo que sabíamos, telesecundarias malas, las comunidades rurales pésimas, las comunidades indígenas, en fin. Tenemos que revisar esto, porque antes se decía, es que no hay dinero suficiente. Pues gastamos ya en educación. Es que hace falta una reforma. Ahí está. Es que le tenemos que quitar al sindicato la conducción política de adopción. Ya está. Y sin embargo no tenemos resultados. Hay que, por supuesto, profundizar en esto. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Seguiremos platicando, Marco, y esperemos que en un mejor tono, claro que sí. Nos vamos, Verónica. Así es, Leonardo, e invitamos a nuestros amigos del auditorio a que la próxima semana nos acompañe en un programa más de Incursionando. Aquí nos vemos.